Gente, esta es la parte número 2 de Traicionado por las 8 emperatrices. Si no te has visto la primera parte, te estaré dejando el link en la descripción, al igual que por acá arriba. Ahora sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa en la casa de Xiulin. Esta estaba desmayada, siendo llevada por sirvientes de su padre. De inmediato uno de sus sirvientes comentó al señor de la villa que si acaso ya se encargó del tío Xu Si. Este comentó que sí, y comentó que ya estaba solucionado, no dejaron testigos. De inmediato el señor de la familia Xu comentó que era perfecto, pues ese sirviente casi arruina sus planes. El padre de inmediato comentó que debía escucharle bien, pues si Xiulin no hubiese vuelto para entregarse a su muerte, aquel chico habría sido el sacrificio para la espada. A ver si eso le servía de lección para que deje de perder el tiempo en sus vicios impuros. De inmediato el joven comentó que lo sentía. Le prometía a su padre que de ahora en adelante se dedicará a su cultivo. Allí es cuando Xiulin comenzó a recobrar un poco de su conciencia y escuchó que simplemente fue a su casa a entregarse a la muerte. Esta ahora sería convertida en un sacrificio. Allí Xiulin entendió que para eso fue que la criaron todo ese tiempo. De pronto uno de los jóvenes comentó que de todos modos ésta iba a morir. ¿Qué tenía de malo divertirse con ella un rato? Solo media hora. Sin embargo, el señor de la villa, Chu, comentó que qué clase de estupideces decía, pues aquella chica era técnicamente su hermana. No debía ensuciar el nombre de la familia Xu. El hijo explicó a su padre que le dolía, pues su padre le tiraba de la oreja. Este decía que solamente era la hija de un par de esclavos muertos, no era hermana de sangre. Esto sorprendió por completo a Xiulin, quien pensó que entonces sus verdaderos padres fueron asesinados por ellos. Incluso la madre del hijo del señor Xu comentó que si de verdad su hijo no podía estar a solas con ella aunque sea media hora. Sin embargo, el padre se negó comentando que si retrasaba el forjado de la espada del ancestro, toda la familia pagará las consecuencias. De inmediato Xiulin entendió que aunque ella amara a aquella mujer como a su madre, este incluso se atreve a decir cosas tan infames. Esta entendió que Lu Ye, en realidad, él no quería que ella volviese a casa, justo por eso, y nunca se lo dijo para no herir su corazón. Esta de inmediato recordó cuando entrenaba con el protagonista y le rogaba dejarle volver a casa un momento, pues extrañaba mucho a sus padres. Pero el protagonista comentaba a la misma en ese momento que ni siquiera eran sus padres biológicos, que porque tenía tanta prisa por ir a visitarlos. Xiulin decía que aquellas personas le trataron mejor que si fuesen sus padres biológicos. Preguntaba al protagonista que cómo puede hablar así de su familia. Sin embargo, el protagonista en dicho momento le comentó que todo estaba bien, que en cuando la espada de su familia estuviese terminada, el protagonista solo la llevaría. Xiulin lo acusaba de ser un mentiroso, decía que qué clase de espada tarda tanto en forjarse. Seguramente el protagonista solamente trataba de engañarla otra vez. Y en su vida pasada Xiulin volvió a casa, pero ya era muy tarde para ella. Su familia fue arrasada. Esta pedía disculpas, diciendo a estos padres, o bueno, las personas farsantes que eliminaron a sus verdaderos padres, que llegaba tarde. En dicho momento, Xiulin acusó al protagonista. Decía que todo era culpa de Lu Ye, porque no la dejó visitar a su familia. Allí, Xiulin entendió, medio adormecida, de que aquella era la espada de la cual hablaba Lu Ye. Aquella espada demoníaca de la villa de la familia Xu. Espada la cual forjarían con el sacrificio de la pequeña Xiulin, razón por la cual Lu Ye nunca le permitió ir. Pero por otra parte, a lo lejos, el protagonista, expectaba toda la situación. El sistema le decía que era una lástima que la señorita Xiulin esté inconsciente y no pueda escuchar lo que dice la familia Xu sobre ella. El protagonista simplemente, riéndose, comentó al sistema que si acaso cree que alguien que reencarnó siendo un gran emperador quedaría inconsciente por un simple somnífero.
Solamente se niega a aceptar la realidad y por eso no se levantaba de aquella camilla. El sistema le preguntó al protagonista que si pensaba ir a rescatarla. Este respondió que por qué lo haría, pues verla en aquella situación era lo que más le alegraba el día, pues fue ella una de las traidoras. Pero el protagonista ya sabemos que en realidad no la va a rescatar porque sabe que ella no es alguien que necesita ayuda. En el lugar del forjado de la espada, la familia Shu terminó llevando a la pequeña Xulin supuestamente inconsciente. Estos llamaban al ancestro, el cual se encontraba en la cima de aquella montaña. El ancestro de la familia Shu se llamaba Kang Shen, el ancestro de la villa Shujian. De inmediato, el líder de la villa Shu ordenó entregar a Xulin. El anciano comentó a Shon Tian, el líder, que debían quedarse al igual que Shi Fei. Debían ser testigos de la ceremonia del forjado final de la espada demoníaca, cuya cosa estos agradecieron. Y ya, dentro de aquella montaña, el anciano convocó a la espada demoníaca, la cual estaba rodeada en flamas, y el ancestro explicaba que aquella espada representa más de 30 años de su esfuerzo. Ahora solamente faltaba el último paso. De inmediato el líder de la villa felicitó al ancestro, comentando que en cuanto la espada esté lista, este podrá alcanzar el reino de Pojin de un solo golpe. De inmediato, el ancestro de la familia Shu comenzó a refinar aquella espada. La espada demoníaca no sería un hueso fácil de roer. Y cuando por fin llegó el momento del sacrificio, el líder de la familia Shu cargaba el cuerpo de Xulin diciendo que debería agradecer que después de tantos años, esta fue mantenida por su familia. Y servir para el sacrificio de la familia Shu es un gran honor para ella. Cuando finalmente esta fue lanzada a la hoguera, el hijo del líder de la villa Shu comentaba que era un desperdicio muy grande. Sin embargo, Xulin de pronto comenzó a reírse a carcajadas. Esta simplemente comenzó a actuar y escupió con sangre a la espada demoníaca. Esto sorprendió por completo al líder de la villa Shu, quien preguntaba que qué sucedía, pues no esperaba que Xulin mantuviese su conciencia. Pero de pronto, Xulin salió de la hoguera portando en su mano derecha la espada demoníaca que el ancestro tanto codiciaba. El ancestro no sabía cómo reaccionar. El hijo del líder se sorprendió y gritaba a su padre que Xulin no había fallecido. Pero cuando el ancestro intentó reaccionar, Xulin se lanzó hacia él a atacarlo. En ese momento exacto fue cuando Xulin entendió que su familia en realidad no era tan buena como pensaba. De pronto el ancestro sacó otra espada que tenía desde antes, pero la misma no tenía igual capacidad con la espada demoníaca y fue quebrada. El ancestro estaba furioso, gritaba a Xulin que aquella espada demoníaca no debía utilizarse así. Sin embargo, Xulin, con solo un balanceo de su espada, terminó eliminando al ancestro malvado de la familia Shu. Este simplemente no se dio cuenta de lo que sucedió. Mientras tanto, Xulin escurría la espada y comentaba que las espadas demoníacas se hicieron para masacrar demonios, no para que ellos las portaran. El líder de la villa Shu preguntaba a Xulin que si acaso ella era la pequeña Lin Er. Sin embargo, Xulin furiosa simplemente preguntaba al líder de la familia Shu que por qué hicieron eso, pues solo a ellos los consideraba su familia más cercana. No entendía por qué la traicionaron así. El líder de la villa comentaba a Xulin que ahora era muy poderosa, ya no necesitaba hacer el sacrificio para la espada, simplemente le pidió volver a casa con él. Sin embargo, Xulin le comentó que no debía atreverse a llamarla Lin Er. Él ya no era digno, él ya no era su padre. Y con un balanceo de espada, Xulin también lo eliminó. Xulin estaba incluso furiosa con su hermanastro. Lo llamó pedazo de bestia. Él simplemente comenzó a arrodillarse aceptando que era una bestia. Le decía que debía ser mirado como un perro, pero este pedía clemencia. No quería irse del servidor. Sin embargo, Xulin, con otro balanceo de espada,
lo baneó permanentemente y le comentó que este no llegaba ni a la altura de un simple perro. La madre de aquel hermanastro, o bueno, la madrastra de Xiulin, observó la situación atónita y mientras Xiulin se acercaba, le preguntaba que por qué salió ella. Preguntaba que dónde estaban los hombres de la familia. Pero pasando a su lado, Xiulin le preguntó que a quiénes se refiere. Aquella madrastra gritaba a Xiulin que si acaso ella eliminó a su padre, a su hermano, a su familia. Sin embargo, Xiulin, mirándola, le comentó que ella no tiene tal familia. Y con un cuarto balanceo de aquella espada demoníaca, Xiulin finalmente erradicó los demonios en su corazón y los demonios en su antigua familia. Con aquel último balanceo de espada, Xiulin envió a su antigua madrastra a reunirse con su antigua familia. Decía que toda la familia Shu merecía eso. Y tiempo más tarde, la familia Shu fue baneada permanentemente. No quedó nadie del árbol genealógico, mientras Xiulin yacía triste, desolada. El protagonista miraba todo esto a través de la ventana del sistema diciendo que no era nada mal. No dejó ni un alma en toda la villa de la espada Shu y no perdonó ni siquiera a las gallinas. Sin embargo, le pidió al sistema simplemente cerrar aquella ventana. De inmediato el sistema le preguntó que si acaso no quería continuar viendo, pues en algún momento llegará alguien del reino del alma naciente para quitarle la vida a la pequeña Xiulin. El protagonista, ya cansado del acto de Xiulin, de su traición en realidad, el herido en su corazón simplemente comentó que Xiulin se lo merece. Xiulin se encontraba llorando fuera de las puertas de la familia Shu. Esta decía que quería ser perdonada. Ella se había equivocado por completo con las intenciones de Lu Ye. Pero de pronto a la villa llegó el maestro supremo Li Jian. Este codiciaba la espada demoníaca en manos de Xiulin, diciendo que realmente lograron forjarla. Y mirando a Xiulin sola, que el maestro Li Jian comentó que ya que esa espada solamente le trae sufrimiento a Xiulin, debía dejar que sea él quien la libere de su carga. Y cuando este atacó a Xiulin, quedó totalmente impresionado de que Xiulin no reaccionara. Estaba decidida a padecer allí. Este de inmediato la tomó por idiota. Pensaba que estaba loca, que ya no le importaba su propia vida. Pero ignorando este hecho, comentó que la espada demoníaca ahora era suya y que ella debía irse de este servidor. Cuando este lanzó su espada con intención asesina a Xiulin, la espada demoníaca en manos de Xiulin resonó, quitándole incluso la ropa con su poder a aquel maestro supremo Li Jian, quien simplemente fue enviado hacia atrás por tremendo poder. Este incluso tuvo graves heridas internas. El maestro supremo decía que Xiulin estaba solo en el reino del núcleo del elemento y aún así posee tal técnica de espada. Decía que seguro esta esconde un secreto enorme y que no esperaba obtener un botín extra además de aquella espada. Pero mirando cómo Xiulin comenzó a marcharse, él comenzó a perseguirla diciendo que no debía escapar, pues él era un buen hombre. Sin embargo, Xiulin solo corría. Pensaba que debía redimirse con el protagonista, debía pedirle perdón. En la puerta de la habitación del protagonista al siguiente día estaba Honglin gritándole a Lu Ye que saliera de allí de inmediato. Esta gritaba al protagonista que si no sale iba a entrar a la fuerza destrozando su puerta. Pero de inmediato recordó que la última vez que hizo eso el protagonista casi la elimina. Sabía que era una terrible decisión. Esta gritó al protagonista que por qué después de utilizar todos esos tesoros y píldoras, ella solo logró formar un núcleo celestial. Esta gritaba que se supone que sin ayuda de objetos podía formar un núcleo sagrado. Gritaba al protagonista que si acaso lo hizo a propósito para arruinar su cultivo. Decía que este era un miserable, un completo canalla.
El sistema comenzó a meter cizaña al protagonista diciendo que le estaba llamando de todas esas feas maneras y le preguntaba que si acaso continuaría aguantando eso. El protagonista simplemente pidió al sistema bloquear sus oídos. Este quería concentrarse en cultivar, pues en esa vida nadie impedirá que alcance su ascensión. De pronto la maestra del protagonista llegó y comentó a Hong-Ling que debía dejar de gritar. ¿Qué tiene que ver el protagonista con que ella solamente formara un núcleo celestial? Sin embargo, Hong-Ling sabía que no podía contarle sobre el viaje en el tiempo y comentó que antes, cada vez que iba a avanzar de nivel, el protagonista le daba un montón de tesoros y píldoras para que su avance fuese perfecto. Así que en esa oportunidad ella buscó algunos por su cuenta. Sin embargo, terminaron descontrolando su energía y por eso solo alcanzó el nivel celestial. La maestra del protagonista comentó que era una total estupidez. Comentaba que cuando el protagonista la ayudaba con esos objetos, él los refinaba y modificaba una y mil veces por ella. Que si acaso no sabe cuánto esfuerzo le costaba, que cómo se le ocurre mezclarlos ella sola al azar. Esto sorprendió a Hong-Ling, quien de inmediato preguntó que si acaso quiere decir que todos los preparativos que el protagonista le daba eran el resultado de miles de pruebas previas. La maestra del protagonista comentó que de ellas 7, bueno, ¿quién no sabe que el protagonista es el que más se desvive por Hong-Ling? Le preguntaba que si de verdad era tan ciega como para no verlo. Y de inmediato comentó que así que quería que le pida disculpas a Ye de inmediato. Sin embargo, Hong-Ling, aún sin entender la situación, comentó que jamás lo hará, pues el protagonista la separó ella de Feng Wuxie. Y él era el responsable indirecto de la muerte de Feng Wuxie. Nunca lo perdonará. Sin embargo, la maestra comentó que estaba bien. Entonces quería que Hong-Ling se vaya de la montaña de inmediato a la montaña trasera a reflexionar. Orden que de inmediato Hong-Ling aceptó diciendo que, bueno, se iría. La maestra le decía que solo podía volver cuando entienda lo que hizo. Tiempo más tarde, Xulin llegaba a la montaña, a la secta del Gran Dao. Ella ahora tenía en mente ir a redimirse frente a Lu Jie. Cuando el perro arrepentido volvió, la guardiana de la secta del Gran Dao preguntó que quién estaba allí. Allí fue cuando se dio cuenta de que Xulin cayó desmayada junto a la espada demoníaca, diciendo o recordando el pico bailán. Pero cuando la cultivadora tenía en mente ayudar a Xulin, de inmediato fue detenida por el maestro supremo que la seguía. Este decía que persiguió a esa escoria hasta allí y que no pretendía ofender el prestigio de la gran secta del Dao, por lo que se la llevará ahora mismo. Sin embargo, la guardiana de la secta comentó que no había prisa, que ya que mencionó el nombre de alguien de su secta, la señorita entonces será protegida. Ella regresará a preguntar si no la conocen, y si no es así, entonces podrá llevársela. De inmediato, esta guardiana de la puerta ordenó a su compañero vigilar a ese tipo bien y no dejar que se la lleve hasta que ella vuelva. Tiempo más tarde, en el pico bailán, de inmediato la guardiana comentó al protagonista que había una mujer llamada Xulin en la entrada, estaba gravemente herida y dice que alguien la persigue. Se desplomó frente a las puertas de la montaña y preguntó si la conocía. El protagonista preguntó por su nombre cuando dijeron Xulin. Comentó que no la conoce. De inmediato, la guardiana comentó que si no la conoce entonces no la salvarán. El protagonista de inmediato gritó que ha dicho que no la conoce. Tras marcharse de la habitación del protagonista, el sistema comentó que si de verdad iba a dejarla morir sin mover un solo dedo. Pero el protagonista, resentido aún, preguntó que si acaso olvidó lo que ella le hizo en su vida pasada. Además, era seguro que esa chica no moriría tan fácilmente,
De inmediato la guardiana volvió frente al maestro supremo y comentó que ya comprobó y ninguno de los discípulos la conoce, por lo cual el maestro Li Yan podía llevársela. De inmediato el maestro supremo comentó que lo sabía. La gran secta del Dao es una secta justa y prestigiosa. Preguntaba que cómo iban a conocer a una mujer demonio como esa. Este decía acercándose a Xulin que se la llevaba ahora mismo, para no ensuciar el suelo de la honorable secta del Gran Dao. Sin embargo, cuando éste estaba a punto de tocarla, su brazo derecho se congeló. Este gritó que quien se atrevió a hacerle eso. Se trataba de la maestra del protagonista, quien le ordenó detenerse. De inmediato los guardianes de la secta saludaron a la tía Bai, maestra del protagonista, la cual sabía lo que pasaba entre el protagonista y las 8 emperatrices. La maestra del protagonista comentó a Li Yan que no podía llevársela. Li Yan respondió que la gran secta del Dao falta a su palabra. Esa no era la conducta propia de una secta justa. Sin embargo, la guardiana le gritó que era insolente, que si acaso quería probar las espadas de la secta del Gran Dao, si éstas estaban afiladas o no. Li Yan de inmediato atacó y gritó que su espada tampoco estaba desafilada. La guardiana comentó que en ese caso entonces no se contendría más. Sin embargo, antes de que la guardiana hiciera su primer movimiento, la maestra del protagonista actuó. Con un solo movimiento de su mano a Li Yan congeló y simplemente pidió a los guardianes que se encargaran del cuerpo de Li Yan, pues ella por otra parte llevaría a Xulin a la secta. Cuando Xulin fue llevada hacia una hermana mayor, pedían que la salvaran. Aquella hermana sanadora preguntaba que cómo Xulin pudo, ser herida a tal gravedad. La maestra del protagonista, suspirando, comentó que esta debería estar a punto de fallecer. Preguntaba que qué clase de obsesión la mantiene con vida todavía. Sin embargo, aquella sanadora comentó a la maestra del protagonista que no debía preocuparse, pues mientras respire, ella podría salvarla. Tiempo más tarde, Xulin despertó, pensando en Lu Ye. Cuando esta despertó, la maestra del protagonista le comentó que por fin despertó. De inmediato, Xulin preguntó a la hermana Bai por el protagonista. Lo que más sorprendió a la sanadora es que Xulin trata de hermana a la maestra del protagonista. Le parecía bastante raro debido a que Xulin es mucho menor que la maestra Bai. Sin embargo, la maestra comentó que el protagonista todavía estaba en reclusión. Aún no era momento de que salga. Xulin comentó que si entonces el protagonista le encargó a la maestra Bai que le salvara, esta simplemente agradeció y comentó que tenía que ir a buscarlo. La maestra Bai explicó que no había prisa, que primero debía sanar sus heridas bien, pues cuando se haya recuperado quizás el protagonista ya haya salido de su entrenamiento. Sin embargo, Xulin insistía diciendo que tenía que ver al protagonista, pedirle perdón, pues siempre lo malinterpretó, pues resultó ser que el protagonista no quería poseerla. Siempre le mantuvo protegida y comentaba a la maestra que tal vez todas ellas estaban equivocadas con él. La sanadora se sorprendió. Simplemente hizo énfasis en las palabras poseerlas a todas. Esto fue algo impresionante. Ella pensó que estaba escuchando un chisme de gran magnitud. La maestra Bai sabía lo que estaba pensando la sanadora. Claramente no le gustaban los chismes. Y acercándose a ella le comentó que sí podría salir un momento. Tenía algo que hablar con Xulin, cuya cosa la sanadora aceptó. Saliendo comentó que debían hablar tranquilas. De inmediato la maestra Bai comentó a Xulin que de ahora en adelante no debía llamarla hermana Bai, solamente debía llamarla maestra Bai. Y explicó que en aquella oportunidad, cuando el veneno Yin del caos le afectó a la maestra el protagonista, hizo aquello con ella solamente por necesidad para salvarla. Esto sorprendió por completo, aún más, a la señorita Xulin, quien pensó que si acaso el protagonista en verdad hizo eso. Bueno, hizo eso con la maestra Bai. La maestra Bai claramente se dio cuenta de que la sanadora estaba escuchando y bloqueó con ki toda la habitación. La sanadora estaba molesta,
Preguntaba que cómo es que ya no podía escuchar nada dentro. Simplemente maldijo y preguntó que qué clase de secreto explosivo tenía la maestra Bai con Lu Ye. Ella solamente estaba furiosa debido a que aquello se lo estaban ocultando. Un rato más tarde, cuando el protagonista salió de su reclusión, el sistema le comentaba que Xiulin tenía mucho tiempo fuera arrodillada y le preguntaba que si acaso seguro no quería ir a verla. El protagonista respondió que no era necesario, pues este no ha olvidado lo que le hizo en su vida pasada. Este se sentía impotente frente a Xiulin en ese momento cuando le traicionó, cuando él le dio confianza plena. Comentaba que las mujeres solamente entorpecían su velocidad de cultivo y que en esa vida nada era más importante que alcanzar la inmortalidad. Xiulin pensaba por otra parte que confía en que si esta era persistente, llegará el día en que el protagonista le perdone. En el pico Xixia, la secta Dadao tiene 9 picos principales y 72 secundarios. El pico Bailan y el pico Xixia son 2 de ellos. En este pico Xixia se encontraba Hong Lin. Esta se encontraba entrenando mientras alguien la espiaba. Se trataba de Lin Xuan, quien pensaba que aquella mujer era Hong Lin. Una de las chicas del protagonista. Sin embargo, cuando espiaba, de inmediato fue detectado y Hong Lin le atacó, preguntándole de inmediato que quién andaba allí. De inmediato este salió. Lin Hu se presentó y explicó que era el nuevo primer discípulo del pico Xixia y era un honor para él conocerla. Hong Lin le preguntó que si acaso él era Lin Xuan. A ella le sonaba mucho ese nombre. Y que si no recuerda mal, después de que rechazó el puesto de santo, él se convirtió en el sucesor de la secta Dadao. Sin embargo, este tipo al final alcanzó el 8º reino y falleció en combate durante la calamidad de la oscuridad. Este fue un hombre digno de respeto. Lin Hu comentaba a Hong Lin que ha visto la técnica que ésta estaba practicando y comentó a Hong Lin que si acaso le permitiría un duelo de práctica. Sin embargo, Hong Lin de manera modesta le comentó a este chico que no era rival para ella. Colocándose serio, este comentó que ni siquiera era mayor que él y hablaba con una arrogancia desmedida. Decía que si era rival de ella o no, lo sabrá cuando crucen ciertos golpes. Hong Lin le comentó que debía hacer algo, que si él iba y desafiaba al protagonista y logra vencerlo, entonces ella aceptará pelear con él. La propuesta de Hong Lin era muy tentadora para cualquiera. Y este chico simplemente preguntó que quién era ese tal Lu Ye, que no tenía nada en su contra, que por qué debería desafiarlo. Sin embargo, sentándose en un tronco, Hong Lin comentó suspirando que el protagonista era el culpable de que su maestra le castigara. Ese tipo es el que estaba cumpliendo su encierro allí en el pico Xixia. De inmediato el chico se acercó a Hong Lin y le preguntó qué fue lo que le hizo el protagonista mientras lo llamaba, una persona sin gracia. Allí Hong Lin comenzó a explicar que se lo contaría todo y que todo comenzó aquel día que fue a derribarle la puerta de su casa. Media hora después este chico terminó siendo engatusado por Hong Lin. Estaba furioso por su historia y gritaba que aquello era inaudito, que sentía mucha rabia, que cómo puede alguien así ser su hermano mayor de secta. Marchándose, decía a Hong Lin que debía esperar allí, pues él irá de inmediato a darle el gusto, retando al protagonista. Decía que lo derrotaría y hará que le pida perdón de rodillas a Hong Lin. Hong Lin estaba sorprendida y le preguntó que si de verdad iba a ir. Estaba segura de que no podía ganarle y esto se lo comentó a Lin Hu. Sin embargo, aquel chico envalentonado comentó que su decisión estaba tomada, que si no le daba una lección a Lu Ye ese día, él no sería digno de ser llamado el primer discípulo. Un rato más tarde el protagonista escuchó un ruido. Se trataba de Lin Xuan, quien se encontraba fuera de su casa. El protagonista lo recordó y se preguntó qué hacía ese chico allí. Pues se supone que se conocerían por primera vez en el gran torneo de la secta y recuerda
Que esa vez el protagonista quedó campeón y él fue el subcampeón, o sea, segundo lugar debajo del protagonista. De inmediato Lin Hu preguntó al protagonista si él era Lu Ye. El protagonista respondió que sí y comentó a Lin Hu del pico Xixia que qué se le ofrecía. Lin Hu le preguntó al protagonista que si acaso ha escuchado hablar de él, cuya cosa el protagonista comentó que por supuesto, llenando, o bueno, subiendo el ego de Lin Hu, quien, con una mirada modesta, simplemente escuchó, mientras el protagonista continuaba diciendo que se nota que este tenía una historia interesante, pues formar el núcleo celestial en solo 2 meses y 12 días era algo digno de admiración. Entrando a la casa del protagonista, Lin Hu decía que parece que el protagonista tenía algo de cultura y que aunque para ser exactos fueron 2 meses y 11 días, el primer día estuvo con los trámites de ingreso y no practicó. El protagonista simplemente mostró respeto, diciendo que claro, su talento era legendario, un verdadero ejemplo para toda la secta de Dao. Claro, el protagonista solamente era modesto. Lin Hu señaló al protagonista Lu Ye y le comentó que este fue allí no para ser alabado, ha ido allí para desafiarlo. Le pidió al protagonista que dejase de burlarse de él. El protagonista, riéndose, sabía que le daría una paliza y le comentó que porque hablaba de un desafío. Este estaba de acuerdo. Total, ya se estaba aburriendo allí sentado. Mirando cómo Lin Hu se lanzaba hacia el protagonista, el prota pensaba que logra ver que este tenía potencial. Decía que le daría una lección por cuenta de la casa. Lin Hu gritó al protagonista que no se contendría y cuando este simplemente lo esquivó, tocando su espada a mano limpia, Lin Hu pensó que si acaso el protagonista solo pensaba utilizar 2 dedos. Pero cuando el protagonista contraatacó, a punto de golpear la cara de Lin Hu, por adelantado le pidió disculpas. Cuando el puño del protagonista se avecinaba hacia Lin Hu, este solo maldecía, sabía que no podría pararlo. Sin embargo, en el último momento el protagonista evitó aquel ataque y apareció de pronto detrás de Lin Hu y con una patada terminó derrumbándolo. Tirado en el piso, Lin Hu ahora había perdido toda su cara. Lu Ye le preguntaba si acaso con eso era suficiente. Este parecía no tener ganas de rendirse fácilmente y decía que debían hacerlo otra vez. Este utilizó ahora la técnica de la montaña, Xixia. Estaba decidido a darlo todo en contra del protagonista. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 2 de Traicionado por las 8 emperatrices. Si quieren ver la parte número 3, suscríbanse y activen la campanita ya, que la sacaré mañana o pasado mañana, más tardar, entiendan que tengo otra cosa que hacer. Ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.